No dio la nafta, gente, no se pudo. Newell perdió. Este equipo que dio más de lo que tiene, me parece, se quedó con las manos vacías. Voy a tratar de evitar de hablar de la primera parte del torneo porque es, es en vano. Me parece que hay que hacer dos análisis, lo que fue hasta el clásico, la era Soso, y lo que fue la era Fabiani, y prefiero, como vine diciendo en las entregas anteriores, centrarme en el nuevo ciclo, centrarme en lo que viene. Me parece que hay que rescatar un montón de cosas positivas. La realidad es que yo y varios de los que me vienen siguiendo darán cuenta de que era bastante pesimista respecto a hoy. No esperaba, obviamente, nadie creo que esperaba el 4-0 de Argentinos Juniors y cómo se terminaron dando los resultados, pero sí veía muy difícil, aún con un Racing con un mix en cancha, poder lastimarlo, porque Racing es un equipo que además de ganar cosas, que además de ser uno de los planteles con más jerarquía del fútbol argentino, tiene aceitados movimientos, tiene mucho laburo y es difícil cuando competís sin tantos recursos como fue Newell's hoy, cuando competís a 48 horas de haber jugado otra final y es difícil cuando no tenés recambio, cuando te expulsaron injustamente el partido pasado un Lolo que venía en alza, cuando se te lesiona una de las grandes apariciones como Silvetti. La verdad, alguno discutía a Silvetti y hasta nos llegamos a aventurar a pensar, y por ahí necesita ir un partido, dos partidos al banco de suplente. Y hoy quedó claro por qué tenía que jugar Silvetti todos los partidos. Porque el recambio es escaso, porque el recambio es casi nulo y porque Newell's me parece que va a tener que hacer un buen mercado, alguna purguita ahí en el plantel y acomodar algunas cuestiones que están pendientes más allá de todo lo que se levantó con el Ogro Fabiani. Creo que hay poco para rescatar es un poco lo que se imaginaba. No iba a cambiar el libreto más allá de las necesidades. Si alguno esperaba, como en los partidos pasados, que fuera protagonista Newell's, estuvo equivocado o tiene que borrarse de esa idea, al menos hasta ver qué jugadores vienen en el mercado para el próximo torneo. Creo que Newell's en los primeros minutos se dio demasiado el protagonismo o defendió demasiado atrás. Hay una realidad. Si Maravilla Martínez hubiera estado más fino, Racing hubiera sacado ventaja rápido y se hubiera hecho cuesta arriba todo. Tuvo dos muy claras que terminaron siendo desactivadas. En realidad una la terminó pifiando él y la segunda la agarra mordido, la termina bloqueando Montero, pero es más falencia de Maravilla, que no tuvo su tarde soñada, que mérito de la defensa de Newell's. Prácticamente no la tocó Keylor, porque incluso cuando volaba en un tiro de media distancia, creo que fue Solari, lo llegó a desviar Saúl Salcedo. Y se te abre el partido en una jugada polémica en la que creo que Racing terminó discutiendo de más, porque me sorprende que en la transmisión no lo dijeran, pero pintaba como una situación manifiesta de gol la de Luciano Herrera. Ya ni hay que discutir si era segunda amarilla o no. Podría haber sido roja directa. Obviamente el VAR no llamó. Terminó siendo la segunda amarilla, que creo que Rey Hilfer tenía un miedo de sacar la segunda amarilla porque esperó 3 minutos hasta que Sosa se levantara para sacar la segunda. La primera, hay que decir la realidad, fue medio una jugada polémica porque la primera amarilla de Sosa medio que van los dos con la plancha por ahí, por la postura y un mínimo anticipo de Herrera, terminó cobrando full para Nube, pero creo que fue una disputa de pelota que no meritaba por lo menos tarjeta, pero sí que la expulsión se podría haber dado por roja directa, por evitar situación manifiesta de gol, cosa que no pasó, así que me parece que hay poco para reprochar al árbitro en ese sentido. La realidad es que la suerte no está nunca de tu lado, pareciera que hay una hazaña del destino con algunas jugadas puntuales como la del primer tiempo. Es insólito cómo llega con las uñas a sacarle Arias el cabezazo a Cocolizo. En el rebote llega a amortiguarse el cabezazo de Salcedo con el marcador que lo está aparejando y tampoco
tenés ni siquiera la fortuna de que pegue en el palo y entre la pelota, o que el rebote abajo del arco antes de que pateara Jacob termine siendo empujado por alguno de los jugadores de Newell's que está ahí. Da mucha bronca porque siempre en la chiquita parece que la pelota va para el otro lado, pero bueno, no hay que olvidarse que también de visitante Newell's ha tenido un poco de suerte, tuvo un poco de suerte con Tigre, con Unión rescató un punto que pudo haber sido derrota. Bueno, en definitiva son también cosas que pasan en el fútbol, donde a veces tenés el arco abierto y entra una, y hoy un partido que a la larga mereces terminar ganando por cómo se dio el contexto. Me parece que Fabiani estuvo bien en el segundo tiempo, porque a veces hay que dar mensajes desde el banco y poner a Juanchón García. Después discutamos si Juanchón García está para integrar un plantel de Newell's, un plantel profesional, pero la realidad es que el golpe de efecto lo diste para el segundo tiempo y se notó incluso en el juego, porque rompiste, sacaste un volante, pusiste un delantero, después no tuviste mucha claridad porque tuviste un cabezazo de Cocolizo, después el remate de Montero, que sigue con sus falencias técnicas para mí, que en 3/4 de cancha, si él las pule, no sé qué nivel, qué proyección, qué potencial puede tener, porque evidentemente, y volvemos a machacar en esto, tiene muy buenas condiciones físicas, está a la altura de los mejores en ese sentido del fútbol argentino, y es un tipo que viene a jugar en segunda división. Obviamente le sacó muchísimos cuerpos, por ejemplo a Tavares, que viene de la misma categoría, pero tiene algunas falencias que parecen insólitas, y ahí sí se nota la diferencia de categoría quizás, y no sé si hasta de potencial. Hay una jugada muy clara en el primer tiempo que se proyecta por derecha, llega sin marca a 3/4 de cancha y tiene un centro insólito a la tribuna. Pero bueno, son cuestiones que evidentemente hacen que el cuerpo técnico piense en refuerzos. Veremos si uno de los sectores apuntados es el lateral derecho. Yo creo que podría ser un gran recambio, y bueno, en el peor de los casos, que siga siendo titular y mejorándose. Creo que hubo una evolución evidente de Montero, y tampoco quiero caer demasiado en él porque fue uno de los que se notó que tuvo una mejora desde que llegó Fabiani. El segundo tiempo arrancó con ese dominio, por lo menos el ímpetu de Newell's para ir a buscarlo, pero bueno, los recambios no son adecuados para un equipo que quiere competir un playoff y quiere estar entre los 8 mejores del torneo. Valentino Acuña todavía está dando sus primeros pasos en primera, no le podés caer por el gol que erró, porque creo que le queda la pelota un poco alta, viene de demostrar aparte cierta calidad, o que tiene potencial y jerarquía en el gol que le hizo a Huracán la fecha pasada, pero no deja de ser un pibe, y en esto me quiero centrar. Vos ponés a Juanchón García, un tipo limitadísimo a mi gusto, que físicamente puede aguantar, pero quedó expuesto cuando tira una pelota larga por derecha que se termina yendo afuera. Está falto de velocidad, y eso que hizo pretemporada, está mucho mejor Cocolizo, y yo no sé hasta cuánto puede aguantar peleando por un puesto. Vamos a ver si lo sostiene Fabiani para el torneo que viene, pero evidentemente no creo que tenga muchas chances, ya ni por asomo nadie lo pide como titular. Después entra Chaverano, que también, ya lo dijimos en entregas pasadas cuando le tocó entrar con Soso, o incluso algún partido con Fabiani. Está verde, es un pibe que está verde, que evidentemente tiene cualidades porque varios técnicos lo pusieron en primera, pero hay una jugada muy evidente en el segundo tiempo donde tiene ganada la posición defendiendo un contragolpe de pelota parada a favor de Newell's, y tiene ganada la posición y termina haciendo un full insólito contra el costado cuando ya había pasado la línea de la pelota. Innecesario, que incluso en cierto contexto hasta capaz que te bombean y le sacan roja por esa jugada. Bueno, son lamentablemente para el hincha de Newell's jugadas que fue repitiendo, jugadas inocentes, jugadas que exhiben la falta de madurez a esta altura. Yo ya lo dije, para mí es un chico que por ahí tiene potencial, no grandes cualidades técnicas, pero sí físicas, y para mí se tiene que foguear en un equipo de menor calibre o en la B Nacional. Pero volviendo a la falta de recambio, es algo que se dio a lo largo de todo el torneo y que hoy quedó expuesto.
Después es obvio, no tenés la suerte en el tiro libre de Banega, que hubiera sido consagratorio, porque es un tiro libre en un momento cúlmine y Arias termina siendo figura. Y también tenés la falencia en la que fue para mí la situación más clara de gol, que fue el tacazo de Juanchón García, teniendo 2-3 compañeros llegando por el segundo palo y evitando, o sea, despejando el peligro él de lo que hubiera sido un 1-0, que obviamente la que más vas a lamentar también es la del primer tiempo, por la claridad que tuvo la jugada y porque aparte golpeabas en un momento justo, después de la roja, antes del primer tiempo, y ya se armaba otro partido, quizás hasta no tenías la necesidad de ir a buscarlo con Juanchón y regulabas un poco más los cambios, y el que iba a tener que ir a buscarlo era Racing, porque en cierto punto también estaba quedando quinto en un momento Racing, entonces tenía que ir a buscar la victoria para definir de local a octavo de final. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, como decíamos, y a veces pega la pelota en la red y se queda de tu lado, y pega la pelota en el fleje y se va del otro. Pero volviendo al punto, creo que a Fabiani hay que rescatarle muchas cosas positivas. Obviamente se sentaron bases para el torneo que viene. Se salió del fondo de la tabla en la general, donde en un momento ya empezábamos a pensar que íbamos a pelear por la permanencia, y hoy te das cuenta que podés competir. Y me centro en esto: competiste todos los partidos. Nadie hubiera creído que en el inicio de la era Soso este equipo iba a estar invicto en 9 partidos. Y lo de hoy fue una desgracia, porque termina siendo un gol en contra de Salcedo, que dicho sea de paso, para el que quiere ponerse a observar con lupa, para mí se pudo haber revisado por Orsay de Maravilla Martínez, porque cuando sale la pelota del tiro libre, y no sé si la roza de cabeza un jugador de Racing en el medio, pero en las dos instancias me da la sensación de que Maravilla está en Orsay. Entonces directamente participa, está aparejado con Saúl Salcedo, que en su afán de evitar el gol termina introduciendo la pelota en su arco. Pero bueno, son las divididas, las grises, que siempre fueron en contra de Newell's. Ahora que termina la fase regular, el torneo, ya me voy a encargar de hacer un raconto de cómo lo cagaron a Newell's todas las fechas. Casi todas las fechas hubo un fallo evidente perjudicial. Casi todas las fechas. Esta por ahí fue mínima, fue chiquita, pero contra Huracán fue alevoso, contra Unión fue alevoso, las primeras fechas contra Soso fue alevoso, porque en definitiva yo también le caigo a Soso por el mercado de pases, le caigo a Soso por algunas formas y maneras, pero también lo vivieron cagando. A Newell's en ese momento también lo vivieron cagando, y pasó casi desapercibido por el mal momento del club y el mal momento del equipo. Quiero esperar un poco más para seguir evaluando a algunos futbolistas, para ver si van a pasar el filtro de Fabiani de cara al semestre que viene. Tengo entendido que ya empiezan a sonar algunos refuerzos. Ahora lamentablemente quedás licenciado de vacaciones por mucho tiempo, tenés que arrancar desde cero. Para algún desprevenido, a mí me dicen que las elecciones en Newell's recién van a ser en septiembre, que las listas de la oposición ya están formándose y ya están al tanto de esa situación. Quisiera saber, y debería el club explicar, cómo se va a manejar el mercado de pases, porque al no haber manager y haber seguido Capria justo antes de la llegada de Fabiani, me parece que corresponde que el presidente deje en claro cómo se va a manejar el próximo mercado de pases, y que después, de una vez por todas, ponga una fecha para las elecciones. Lo repetimos, no vaya a ser cosa que se vaya enamorando de esta primavera que tuvo el equipo, que gane algunos partidos en la primera fecha del siguiente torneo y que apueste a quedarse a fin de año Astore, donde ya lo vamos a reconocer su mérito por la tribuna, o alguna cuestión mínima de una gestión que va a ser recordada como muy mala, como las anteriores también fueron la de los otros presidentes. Queda mucho para analizar en cuanto a las dos partes que tuvo el torneo de Newell's. La primera parte con Soso, en la que no se veía salida, realmente no se veía salida, y la segunda con Fabiani, en donde creo que le sacó jugo a las piedras.
realmente sacó lo mejor del poco material que tenía y terminó mostrando que Newell podía competir aún con los grandes equipos, contra Argentinos Juniors, que hoy está primero en la zona, a Boca, que lo bajó, y también el domingo, si gana, termina primero, contra un Huracán que ya está afirmado, contra un Racing que viene de hace mucho tiempo con Costas. Entonces esto te invita a pensar que con algunos retoques, que habiendo cambiado la mentalidad, que habiendo despertado esa sangre elemental que necesita el futbolista para competir y salir a la cancha, este barco puede llegar a mejor puerto y de una vez por todas Newell pueda competir entre los 8 primeros y fijarse un objetivo mayor, que sería clasificar tanto a la Copa Sudamericana o en su defecto a la Libertadores, mejorando muchísimo los números hasta ahora, e incluso llegando hasta la fase final de una Copa Argentina en la que jamás pisaste cuarto de final, y eso no condice con la historia de un club como Newell's. Les pido nuevamente que me dejen su like, que me dejen su comentario, que se suscriban, que estemos en contacto, que me cuenten qué les pareció el partido contra Racing. Si quieren hacer alguna crítica al comentario, también estamos abiertos, escuchamos insultos, escuchamos debates de muchachos de otros equipos, y obviamente estaremos en otras entregas hablando de lo que se viene en Newell's, en lo institucional, en lo futbolístico, y seguramente con algunas cuestiones extra que también vamos a estar ahondando. Abrazo para todos.